Muchas gracias por estar acompañándome en este episodio número 10 de la Bitácora de una Emprendedora. Hoy tenemos nuestra segunda entrevista de este ciclo maravilloso y nuestra invitada es Ángela Valencia. La historia que nos cuenta Ángela de su camino como emprendedora se puede resumir en confía, da el paso, que el camino aparece. Su proyecto es una escuela de español online. Ella nos va a hablar cómo llegó a esta idea, cómo la desarrolló, cuáles son los retos que ha enfrentado trabajando online con personas de otros países, incluyendo los retos en el área financiera. Así que quédate con nosotras en esta conversación. Hoy le doy la bienvenida a una mujer muy especial, con un carisma, una dulzura y una suavidad que se nota y que lo pude sentir desde que la vi por primera vez en un video por ahí en Instagram. Ella es Ángela Valencia, además que es una mujer con una capacidad de visión y con una sensibilidad para el trabajo con los niños, incluso con los adultos, pero tiene este amor y esta sensibilidad por el trabajo con los niños. Y tiene dos emprendimientos, dos proyectos de emprendimiento. Quiero darte la bienvenida, Ángela. Muchas gracias por estar acá, gracias por aceptar esta invitación. Hola Julia, no, pues primero que todo, gracias infinitas a ti por esta invitación tan especial. Gracias por las flores, que además las recibí en tu newsletter hoy. Muchas gracias por esta presentación tan especial que me hace, que me honra. Y para mí, pues es muy valioso compartir este espacio contigo, que he estado escuchando pues algunos de los podcasts que has estado en esta temporada publicando y creando, y de verdad para mí también ha sido un camino de aprendizaje muy grande. Tú has sido un referente también muy importante e inspirador en este camino de emprendimiento, y encontrarte pues fue también una luz muy importante en un momento crucial de nuestro emprendimiento, que ese es el otro emprendimiento del cual hablaremos después en otro momento, que ya es algo más físico y tangible con los niños. Y en esta oportunidad pues no hablaremos tanto de ese específicamente, pero en realidad a través de ese emprendimiento fue que conectamos, y también me siento muy agradecida por haber llegado a este camino de conexión contigo, que ha sido también muy inspirador escucharte y aprender de todas tus experiencias de emprendimiento. Ángela, muchas gracias. No, de verdad que ha sido muy inspirador. Y conocerte, escucharte, ver, que yo veo las ganas de nutrir, de que tu proyecto, que del cual no vamos a hablar hoy y estamos hablando bastante, Sí, así que ese es. proyecto pueda crecer. Me encanta esa pasión. Y obviamente, pues como nos conocimos por ese segundo proyecto, que yo le llamo segundo proyecto, no sé si sea así, luego ya nos contarás, pero cuando tú me contaste el proyecto del cual vamos a hablar hoy, yo dije, ¿what? ¿Qué? ¿Qué es esta maravilla? Entonces, sí, para no alargarnos mucho aquí en esta intro, te voy a invitar entonces a que te presentes. Cuéntanos, por favor, un poquito de ti y una pequeña hoja de vida resumida. Bueno, pues yo soy Ángela Valencia, soy contadora de historias, apasionada por el mundo de los libros, por la educación, por las infancias. He estado también muy dedicada y apasionada por temas de promoción de lectura y el impacto que tiene esto en la primera infancia, desde la literatura y las artes. Entonces, he estado pues muy vinculada con todo ese tema a lo largo de mi vida. En realidad, he estado siempre buscando y muy
expectativa de todo lo que sucede en el mundo de la literatura y las artes en la primera infancia y también he estado muy interesada por temas de psicología y temas de desarrollo emocional en la infancia. Yo estudié pedagogía infantil en la Javeriana y después de eso empecé a estudiar algunos diplomados que estaban relacionados con la promoción de lectura. Tomé un diplomado en promoción de lectura y territorios y después hice otro diplomado en literatura infantil específicamente. Alcancé a hacer algunos estudios sobre gestión cultural, pero no los completé, entonces no cuenta, pero de alguna forma pues también, aunque no haya recibido certificado de eso, pues también me ha dado también algunas herramientas en el tema de gestión cultural. Me encanta, mujer, o sea, definitivamente tu pasión es ese lado de trabajo con los niños, la educación. Me encanta. Y ahora ya vamos a llegar a la pregunta de cómo terminas tú en tu proyecto, en el proyecto del que vamos a hablar hoy, online. Devolvémonos un poquito y cuéntanos, porfa, cómo nace tu espíritu emprendedor o cómo surge, cómo lo descubres tú o de dónde viene ese espíritu emprendedor. Bueno, pues principalmente eh, esto tiene que ver con un tema, yo creo que familiar, una inspiración tanto de mi papá como de mi mamá y después de eso mi hermana Tika, que también ya ha contado un poco sobre esto, quien también ha sido una inspiración muy grande en ese proceso. Entonces, principalmente creo que viene de ahí, hay una fuente de inspiración muy grande en la parte familiar y cómo también ellos han tenido que navegar y afrontar esos retos que les han traído sus propios emprendimientos. Creo que hay una mirada de mucha resiliencia en cada reto que ha traído, pues tanto como lo que fue para mis padres todo el proceso de enfrentarse con sus negocios. Digamos que de alguna forma siento que es un poco violenta esa búsqueda cuando sales de la universidad, empiezas a buscar trabajo y eso te lleva a cuestionarte incluso si eres realmente bueno para en lo que haces, porque creo que el tema de las entrevistas te lleva a momentos de cuestionarte, que realmente no me contratan porque no soy lo suficientemente buena o encontrarse con cosas como si no tienes la experiencia, no eres lo suficientemente válido para lo que estamos buscando. Entonces como que llega una serie de cuestionamientos también a nivel personal y emocional que siento que llegan en un punto donde estás tratando de enfrentarte al mundo ya después de que es otro cuento totalmente diferente, la vida universitaria, ya enfrentarse a voy a buscar trabajo, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues lo natural es, viene la búsqueda del trabajo, no es como voy a crear mi propio trabajo, sino viene la búsqueda del trabajo. Digamos que eso por un lado, eso por un lado, como esa mirada de la inspiración familiar y de cosas que en los retos de esa misma búsqueda para llegar a eso también me dieron a mí un panorama y una mirada sobre lo que es enfrentarse a ese mundo, tanto de decir voy a buscar trabajo como después de eso decir no, es momento para crear. Entonces, tener ese punto de referencia desde una mirada familiar creo que también me ha inspirado muchísimo. Y por otra parte, además de lo familiar, siento que la formación y las cosas en las cuales me involucré en la universidad mientras estuve ahí, siento que realmente me viví cada parte del proceso en la universidad, no solo desde el punto de vista académico, sino que también aproveché mucho de los espacios que brindaba la universidad. Dentro de esos, pues hice parte de temas de voluntariado en la universidad
que me llevaron a liderar grupos dentro del mismo voluntariado y además de eso, estando pues como coordinadora de uno de los grupos del voluntariado, que también pues me aportó mucho en temas de liderazgo, estar ahí también me permitió ser parte de un curso de liderazgo ignaciano. Entonces se llama AUSHAL, es un grupo a nivel latinoamericano y ahí pues claro, fue todo una formación casi de un año en temas de liderazgo, de discernimiento y ahí creo que también fue un proceso de conocimiento interior muy importante porque a partir de la perspectiva del liderazgo ignaciano también hay como una mirada interior muy importante para poder, San Ignacio yo lo decía, ser más para servir mejor. Y justamente eso, pues creo que en términos de liderazgo era algo muy importante que necesitaba descubrir en mí. Ahí creo que eso fue clave, inspirador para cosas que yo no me imaginaba todavía que iban a venir en el futuro. Entonces, esas dos cosas creo que fueron fundamentales, tanto la parte de mi formación en temas de liderazgo universitario, liderazgo ignaciano, tener la posibilidad de estar liderando grupos dentro del voluntariado y pues toda esa parte familiar, creo que son dos componentes muy importantes. Quizás hay muchas cosas más que llevaron a inspirarme en temas de emprendimiento y liderazgo, pero por ahora estos son como los dos más importantes que tengo en la mente. Me parece muy inspirador esto porque además no todos tenemos escenario para potenciarnos en liderazgo y qué hermoso que además es en un ámbito que está conectado con el ser, con la esencia, con Dios, ¿no? Con nosotros, ¿no? Con el corazón. Entonces siento que muy bendecida, o sea, qué bendición. Y en realidad ha sido una bendición muy, muy grande poder llegar a esos espacios, conectar con personas específicas que me han permitido descubrir un poco y aprender, inspirarme mucho alrededor de esas experiencias. ¿Cómo empezó entonces? ¿En qué momento tú dices, bueno, ya aquí inició mi camino como emprendedora? Aquí empecé creando tal proyecto, siendo yo la líder de este proyecto. ¿En qué momento o cómo empiezas tú ese camino? Bueno, pues es muy curioso y muy paradójico porque solo a partir de condiciones muy, ¿cómo decirlo? Solo a partir de condiciones un poco forzadas aparece el deseo definitivo por encontrar un camino de emprendimiento, porque antes de esto, pues yo me graduó, trabajo un tiempo en la universidad, un buen tiempo. De hecho, pues en ese punto no tuve como esa tensión de lo de la búsqueda del trabajo, porque yo antes de graduarme, digamos que ya tenía un trabajo asegurado en mi facultad, entonces fui muy bendecida en ese sentido, porque le tenía mucho miedo a enfrentarme a esa búsqueda tan salvaje de las entrevistas. Pero después ya cuando pues pasan muchas cosas en mi vida, después yo termino este trabajo porque ya sentía que era un ciclo que debía terminar, me fui un tiempo para mejorar mi inglés y ahí pues empiezo ya más como a hacer cosas que yo en ese momento sabía que necesitaba empezar a hacer, que mi pasión era
el trabajo en campo con los niños, o sea, en la práctica real, no tanto en la investigación, porque estuve mucho tiempo en temas de investigación, pero ya después llega el punto donde digo, bueno, vamos a ver qué sucede y había como, siento que la conexión, siempre para mí eso, o sea, ha sido maravilloso también como Dios ha puesto como personas muy específicas en momentos muy importantes de mi vida, así como cuando me gradué y mis profes me dijeron, ven, te necesitamos acá, trabaja con nosotros, pero también posterior a eso, eh, cuando ya digo, no sé qué voy a hacer, simplemente sé que necesito cambiar y tengo que terminar esto que ya no me está dando la felicidad que yo creía o que, claro, me la dio en el momento, pero ya empieza a haber como muchas preguntas a nivel interior de lo que realmente quiero hacer con mi vida. Entonces, ya, yo creo que fue como tomar la decisión de volar, de decir, sé que no puedo, estoy muy cómoda, estoy súper cómoda, tengo un horario súper flexible, un salario muy bueno en términos de que cuando te gradúas, pues estás, eh, tienes que conformarte muchas veces con salarios que son terribles, pero en ese caso, digamos que yo estaba en un punto de comodidad muy fuerte y también el tema de liderazgo me nos preguntaba frecuentemente eso, como que cuando estés muy cómodo, sal de las ramas. Entonces siempre también tenía esa vocecita ahí como de, ay, no, estoy tan cómoda, pero no estoy siendo realmente, no estoy satisfecha realmente con lo que estoy haciendo, tengo que volar de estas ramas ya. Y ahí, pues fue como el punto donde también todo se empieza a conectar, conocí a una amiga en ese momento que tenía la fundación que trabaja con diferentes comunidades, entonces en ese punto ya yo empiezo a pensar que hay, aquí hay como un caminito, no sé qué va a pasar ahí, pero ya sé que puedo empezar a crear algo que yo quiero. Me están diciendo, haz, proponnos. Y ahí fue como, bueno, pues quiero crear una biblioteca, quiero, bueno, empiezan a surgir ideas y siento que darle espacio o apertura a una decisión que para mí es, la vida ha sido como que me ha dado el aprendizaje de que una vez doy el paso, lo demás empieza a suceder. No, no tendría por qué preguntarme 100% qué va a pasar en general después de que tome la decisión, sino que he aprendido, toma la decisión con el impulso que seguro ya verás en el camino cómo se resuelve lo demás. Ángela, me parece demasiado importante esto que tú acabas de decir de dar el paso y el camino aparece. Y siento que es fundamental esa conexión con la vida, con lo divino, ¿no? Con Dios. Y de verdad te agradezco por traerlo y por decirlo y expresarlo. Y quiero pasar a la siguiente pregunta porque, a ver, o sea, tú nos estás contando de este amor, de esta pasión que es trabajar con los niños en toda esta parte educativa, la lectura. Y es que tú tienes una escuela de español online, virtual, entonces, y es para adultos. ¿Cómo resulta, Ángela, apasionada por este mundo que tú nos estás narrando, creando una escuela de español virtual? ¿Cómo pasa esto? ¿En qué momento? ¿Qué te lleva a crear este proyecto? Bueno, Julia, pues la historia es larga, pero voy a tratar de resumirlo, porque
Bueno, justamente en esa misma conexión todo se enlaza, todo absolutamente está conectado y es que a raíz de esa misma decisión que me llevó como a hacer ese alto en mi vida, donde dije, no, ya, tengo que cambiar lo que estoy haciendo, necesito poner más atención a esto que tengo aquí a flor de piel y que quiere salir de alguna forma, pues ahí llega una conexión con la fundación de mi amiga que ella estaba viviendo en Nueva York y me dice, después de hacer todo el proceso de creación de biblioteca comunitaria en la vereda de la mesa, ella me dice, ven y no te gustaría que hagamos algo aquí en Manhattan. También todo como, ven, propon, eh, hagamos un proyecto aquí y además yo le había compartido a ella mi deseo también por enfocarme un tiempo en trabajar un poco más el idioma y mejorar el inglés. Entonces ella me dice, ven, ¿por qué no hacemos algo? Ella me planteó como el momento ideal también para mí, porque ella me dice, ven, por parte de la fundación, pues tú puedes estar acá, yo te recibo porque tú vas a estar haciendo un trabajo para nosotros y tú puedes estar haciendo también tus clases de inglés. Entonces ahí llego también a hacer todo esto y a plantear por qué hacer un proyecto ahí en Nueva York. Entonces, la razón depende mucho de lo que venía a continuación, porque el fundamento de hacer estaba conectado el tema del español y la promoción de lectura. Entonces, yo llegué a hacer unos talleres, a proponer en una biblioteca, porque también era como a ir a ver dónde nos abrían el espacio para hacer este tipo de talleres que queríamos hacer con los niños, con el fundamento o el objetivo de hacer que el idioma se fortaleciera en las familias hispanas. Allá hay muchas familias hispanas, pero muchos de los niños van perdiendo su idioma porque ya están inmersos en la cultura, porque en el colegio todo es en inglés, sus amigos, pues todo lo a nivel social empieza a suceder en inglés, entonces español empieza a ser ya el idioma que empiezan a olvidar y a perder por muchas generaciones. Entonces, esa era una parte importante del proyecto, como poder fortalecer ese idioma y decirle a los papás es sumamente importante que no lo pierdan porque ellos están acá escuchando todo en inglés y seguramente siempre va a estar ahí, pero el español es algo que no van a recuperar tan fácil en el futuro si no lo siguen como cuidando, hablando, viviendo en la experiencia cotidiana. Entonces ahí fue como un tema más de amor por el idioma, como decir, este idioma es muy importante y tenemos que decirle también a esas personas migrantes que salen de su país en este tipo de condiciones, a los papás decirles, es sumamente importante que ellos sigan hablando el español y inglés va a venir pues el resto de su vida. Entonces, eso por un lado estaba conectado con el tema del español, ahí empiezo pues a descubrir y estaba asociado pues también al mismo tiempo yo estaba fortaleciendo mi idioma inglés, mi segundo idioma y pues haciendo un trabajo en español con la comunidad. Después de eso, después de que yo regresé a Colombia, mi intención, pues no estaba tan claro el proyecto que quería todavía, pero yo otra cosa que quería era mudarme, yo no quería seguir en Bogotá. A pesar de que Bogotá pues es una ciudad que yo amo profundamente y me ha dado muchas cosas en la vida, eh, amo pues todo alrededor de lo que hay culturalmente en Bogotá, pero en ese momento ya mi mirada estaba en quiero cambiar y mis ojos siempre estaban puestos en Medellín. Medellín me estaba coqueteando desde hace mucho tiempo, entonces yo quería realmente mudarme a Medellín, era como una conexión en ese momento que decidía como
quiero vivir allá. Y a raíz de eso empecé una búsqueda de trabajo en Medellín, tanto en escuelas, pues como de colegios, pues tanto en colegios convencionales, pero dentro de esas ofertas que encontré había una que era para enseñar español específicamente. Entonces ahí me aceptan en una escuela, presenté la entrevista y creo que no era como a lo que yo le estaba apostando fuertemente en ese momento, pero fue como el gancho que me llevó a decir, listo, tengo un trabajo en Medellín, puedo mudarme a Medellín. Y ahí pues estuve trabajando en diferentes escuelas, pero ya empezó pues un tema más de formación. Hice también parte de un diplomado en formación de el español como lengua extranjera. Entonces ya ahí empecé como a formarme más en el tema porque ya estaba como metida en este tema. Y ahí pues también en ese mundo de que justamente Medellín es una ciudad donde están llegando muchos extranjeros, mucho turismo, pues es donde empiezo como a ver lo que sucede en ese campo de tantas personas interesadas en venir a Colombia para aprender español. Por una parte, pues por la ciudad, todo lo que ofrecía, pero además porque creo que en Colombia tenemos tenemos algo especial con el tema de darnos a la gente para poder explicarle cómo hablar o si no te entienden, pues la posibilidad de explicarle con paciencia a la otra persona lo que le quieres decir. Quizás esto no pasa en muchos países o hablan muy rápido o se impacientan si no le entiendes cuando estás hablando. Entonces siento que Colombia a nivel cultural, la jovialidad también de la gente, la posibilidad de diferentes paisajes y en este caso pues Medellín, que era la ciudad, es la ciudad de la eterna primavera, buen clima, la posibilidad de aprender español y todo esto pues ofrece como una serie de eh, elementos que hacen que sea muy cautivador. Entonces, el tema de enseñanza de español como lengua extranjera en Medellín es algo muy fuerte, muy, muy fuerte. Ahora, yo no lo sabía en ese momento, hasta que ya estando ahí en ese mundo, pues empecé a darme cuenta de lo fuerte que era y también ¿cómo se dice? La demanda que hay en términos de enseñanza de español, escuelas de español para extranjeros. Y ahí, pues bueno, empecé a trabajar un buen tiempo trabajé en 3 escuelas diferentes. En medio de eso, pues también tuve estudiantes niños. De hecho, por mi formación, los niños que llegaban a la escuela siempre me los asignaban a mí, porque era, creo que en ese momento en la escuela la única persona que tenía formación en educación infantil. Entonces también pues tuve esa posibilidad de enseñarle a niños, pero bueno, trabajé en Medellín en estas escuelas aproximadamente por 3 años. Después de eso, pues llegó la pandemia en el 2020 hasta el 2020, efectivamente, y ahí es cuando digo que todo llegó paradójicamente por un tema más como de fuerza mayor y creo que muchos emprendimientos online surgieron justamente en esa época. Entonces ahí me adelanto un poco para contar que después de eso, claro, igual pasaron muchas otras cosas. Yo tuve que irme de Medellín por una situación también de fuerza mayor con mi madre que estaba enferma en ese momento y después de eso ya fue como la reconfiguración de todo, de cambiar el lugar donde vivía, porque ya no iba a trabajar ahí de manera presencial, entonces también por la enfermedad de mi mamá. Y después de eso ya regresé a Manizales, porque era el lugar pues ya como donde estaba mi papá, mi hermana, mi mamá pues ya faltó. Entonces, después de eso, la necesidad también de
o la posibilidad más bien de estar en un lugar donde quería estar cerca de mi familia, era también replantearme la forma de trabajar en vista pues de esa misma posibilidad que todo estaba haciendo online, que bueno, ya era un punto completamente diferente en mi vida, donde todo había cambiado, ya Medellín quedó atrás, ya pues también igual fue como un momento, un ciclo muy importante que me dio todos esos elementos que yo no sabía, pues que finalmente iba a ser por ese periodo de tiempo específico, pero me dio todas esas herramientas, me permitió aprender mucho de mis colegas con quienes trabajé en ese tiempo, porque también hacíamos, eso es algo maravilloso además de lo presencial, y es que tienes la posibilidad de compartir con tus colegas cosas que te están pasando y las discutíamos en tiempos de pausa, como, hey, este estudiante me hizo esta pregunta y no sé cómo responder a esto. Entonces eran también las pausas, tiempos de discusión y colaboración con mis colegas, y eso fue un crecimiento súper grande para mí. Cuando ya estando en Manizales, pues yo ya estaba con mi esposo, él también pues me empezó a decir sobre la posibilidad de, y si creas algo, eh, si creas ya tu escuela virtual. Y pues claro, me daba un poquito de miedo, pero también sentía que él estaba confiando profundamente en lo que yo podía hacer a partir de eso, y en vista también de toda la situación, él también con su conocimiento podía aportarme muchísimo en el tema de creación de un negocio digital, porque él es diseñador web. Entonces, claro, él estaba ahí respaldándome también un montón, como vamos a crear la página web, no hay más excusas, es el momento de hacerlo. Y también gracias al apoyo de una amiga muy especial que para mí es sumamente brillante, y ella fue mi estudiante en Medellín, hoy en día es una amiga muy cercana, y ella también estuvo apoyándome mucho en esa transición. Yo escucho y recuerdo las voces de ella y de Sebas, mi esposo, porque ambos me decían como, bueno, ya es el momento, ¿cuántos estudiantes necesitas? Ella por un lado diciéndome como, yo te ayudo a encontrar los estudiantes, y Sebas por el otro lado, yo te ayudo a hacer la página web. Entonces era pues todo una red de apoyo. En realidad, recordando todo esto, solo puedo agradecer y sentir que he sido muy bendecida en eso, siempre en darme como esa red de apoyo. Las personas que han estado llegando han estado confiando profundamente, porque han sido como muchos, una demostración muy grande de confianza de esas personas hacia mí, en lo que ellos creen que yo puedo hacer, así no sea. Ha sido más lo que ellos creen y la confianza que han tenido en mí, para yo realmente creérmelas y convencerme de, venga, sí, si ellos están creyendo que yo puedo hacer esto, pues tengo que hacerlo. Y así también pues ha sido ese proceso de empezar a identificar en ese momento que yo podía también hacerlo, y que tenía a mi alrededor personas que me estaban impulsando y que me estaban diciendo, ¿qué necesitas? Yo te ayudo con eso. Hermoso, Ángela, hermoso. Y sabes, esto que tú traes es tan importante, mujer, porque justo en la newsletter de hoy, de todas las flores, yo invité a celebrarnos, recibir la mano de Dios. Y recibir la mano de Dios es a través de todos estos seres, estos angelitos, y celebrarnos, abrirnos, porque nadie puede ser ayudado si no se deja. O sea, tú puedes querer ayudar y mucho y creer en el otro, pero si el otro no se deja ayudar y no confía, pues no se puede, ¿cierto? Entonces,
Esto de que tú Completa. nos... Claro, porque compartir, aprender a dejarnos ayudar es como una gran habilidad, una gran virtud. Y es algo de celebrar así y llenarse de flores y echarte todas las flores por eso. Y me encanta que lo traigas y de verdad flores para ellos también. Flores para ellos. Flores para ellos también. Me dieron flores en ese momento para yo poder creerme. Total, mujer, Era total, total. Ángela, nos has contado, de verdad es real estas maravillas de lo presencial, claro, o sea, se fortalecen unos lazos, se dan compartires que no hay cómo se den en lo virtual, ¿cierto? Lo virtual siempre va a presentar retos y a mí, sabes, me encanta, o sea, yo desde hace como, desde el 2018 realmente empecé a creérmela y a aprender un montón de cómo crear cursos virtuales o cómo estar en la virtualidad. Por ahí he hecho cositas, pero sé que hay muchos retos. ¿Cuáles Ujú. han sido los mayores retos que te has encontrado para desarrollar una escuela de español que funciona virtual y que pues tú estabas incursionando también como en el mundo de lo virtual? Bueno, pues tú le acabas de mencionar también, y es el tema de la tecnología. Claro, yo sentía que inicialmente la tecnología ponía una barrera grandísima en términos de interacción, porque para mí siempre ha sido muy importante la interacción con la gente, en términos de la experiencia misma de compartir el cuerpo, como la mirada, suceden cosas en la dinámica de la interacción cara a cara, pues también como muy diferentes a lo que sucede en la forma virtual. Yo tenía mi forma de hacer las clases, siempre eran como mucho con cosas manuales, con tarjeticas, con cosas muy de escribir, de todo esto. Entonces, fue muy difícil esa parte porque era cómo voy a hacer la transición de los elementos que uso en mis clases presenciales, pero ya no puedo usar papel, ya no puedo eh, hacer juegos como que permitan movimiento de párate de la silla, no sé qué. Era como algo que me planteaba muchas preguntas en ese momento, aprender a manejar herramientas como Zoom, porque en ese momento, hasta ese momento estaba empezando a aprender cómo usar un tablero en Zoom, cómo darle el control a la otra persona para que pudiera pues escribir y modificar cosas desde el tablero. Y eso por una parte, siento que la tecnología, la, un poco esa brecha de la interacción virtual y lo presencial que cambia mucho la dinámica. Siento que eso, por un lado, era un reto muy, muy interesante para mí, que no sabía cómo lo iba a afrontar, pero lo primero fue, listo, tengo que aprender de herramientas. Entonces, ¿cómo enfrentar ese reto? Aprender herramientas, aprender sobre plataformas que ofrezcan esa posibilidad de crear las tarjetas que creaba de forma física o reinventarlas, pero en otro tipo de plataformas. Entonces, toda la investigación a raíz de ir probando, dependiendo de la dinámica o lo que uno tenga planteado para la clase, dependiendo de la persona, además, porque son aprendizajes muy diferentes, porque habrán personas que quieran algo que sean mucho más visuales, habrán personas que sean mucho más auditivas en su aprendizaje. Entonces era empezar a buscar muchas herramientas por ese lado. Eso por un lado. Esto que tú planteas de la tecnología es fundamental porque pues siento que tú tenías una apertura a aprender. Hay muchas personas que en su personalidad no les da para decir, no, yo realmente no me puedo amigar con esa tecnología o esas ganas de ese proyecto no son tan grandes como para decir, bueno, me voy a poner a ello. Sí, totalmente. Total. ¿Qué otros retos, mujer? Por ejemplo, bueno, no sé, pues
quiero es escuchar tus retos, pero yo me he planteado algunos retos como, por ejemplo, darte a conocer, retos en el mercadeo, retos en los horarios, retos en la comunicación con alguien que viene de otra cultura y que de pronto tiene otros códigos de comunicación. Porque una cosa es comunicar y hacer una estrategia de comunicación para Colombia o para Latinoamérica y otra muy distinta para un europeo o para una persona de Norteamérica o no sé, alguien de Asia. No sé si entre esos hay algunos retos que también hayas vivido con esta escuela de español online. Sí, claro que sí, totalmente. Comparto eso también sobre darse a conocer, pues fue empezar a aprender también y a perder el miedo a la cámara. Entonces, ahí fue también otro camino de aprendizaje para empezar a grabar reels, videos para Instagram. eh, y creo que eso se hace, solo se pierde el miedo haciéndolo, porque finalmente al principio es como, no, ¿quién me va a ver? ¿A quién le voy a hablar? Y bueno, muchas cosas a nivel técnico, olvidé el guión, hay que repetir el video, muchas cosas que solo en la experiencia pues ya vas aprendiendo un poco más a dominar o a ir fluyendo. Yo creo que también es como ir fluyendo, que no es como siempre un guión estructurado, sino que en la medida que te muestres también más desde tu autenticidad, pues finalmente eso es lo que va a hacer clic y no como desde lo que estoy viendo que están haciendo otros y tengo que replicar como todas esas cosas que ellos también están haciendo. Me encanta que traigas este tema de la autenticidad, porque justamente hablando con Jenny Durango, ella también nos dijo exactamente lo mismo. Pues además que ella también tiene un proyecto de enseñar online uno a uno, geometría, arte terapéutica, pero pues es algo tan único que se adapta a cada persona y ella dijo exactamente lo que tú estás diciendo, o sea, van a llegar las personas correctas para ti porque te muestras auténtica, porque eres tú. Me encanta que lo digas, me encanta. Es un reto, es un reto. Grandísimo. Sí, definitivamente es un reto y yo creo que ese camino no es fácil tampoco descubrir realmente cuál es su forma de mostrarse siguiendo o esa autenticidad o siguiendo eso que yo soy y no estoy tratando de replicar o de imitar a otros, pero es un camino. Realmente no puedo decir que de entrada lo empiezas a hacer, porque yo creo que solo haciéndolo al principio con tantos miedos, seguramente la predisposición de eso que hay detrás de ese mundo de redes, de darse a conocer, quién va a verme. Entonces, creo que hay muchas barreras que al principio le ponen muchos filtros a esa autenticidad. Entonces creo que es algo que solo en el camino de irlo haciendo, pues lo vas como afinando. Igual, no lo tengo 100% afinado. Creo que todavía es un camino que siempre sigue en construcción y siempre vamos a estar buscando como ese punto de encuentro con uno a través de lo que está haciendo. Entonces, sí, por ese lado, yo creo que lo que tú dices es cierto, darse a conocer, aprender y entender cuál es la forma de hacerlo, respetando su autenticidad para hacer clic realmente con esas personas a las que uno quiere llegar. Y por otro lado, el tema de, claro, tú decías algo del lenguaje, pues en este caso también era pensar cómo, cómo quiero que, cómo quiero ser escuchada o cómo llegar, cómo este mensaje va a llegar a esa persona. Entonces, pensar en qué idioma. Entonces, debo hacerlo en inglés, en español o, bueno, muchas cosas también que empiezan
a surgir en ese momento de cómo voy a hacer una comunicación. Si es para unas personas que no hablan español, pero quieren escuchar. De alguna forma, yo también como hablo español, pues es súper complejo porque hay de alguna forma una contradicción. Yo quiero hablar en inglés para que el mensaje llegue y sea óptimo, pero al mismo tiempo, quien me escucha, ¿qué querrá escuchar? ¿Mi acento en español? Claro, entonces ahí pues hay una serie de cosas en términos de comunicación que después he ido probando. Y lo mismo, también se trata de probar qué pasa si lo hago en inglés, qué pasa si lo hago en español, y le pongo subtítulos, bueno, todo esto. Y bueno, hay una pregunta que me llega así y es, trabajando con personas de otros países de forma virtual, pues todos, en todo emprendimiento está el tema financiero. ¿Has tenido algún reto, aprendizaje en esa parte del manejo de la contabilidad de tu emprendimiento, del manejo financiero? O sea, ¿qué retos y qué aprendizajes has encontrado en este camino, en ese tema financiero, manejando algo online y con extranjeras? Estábamos conectadas porque era lo que venía después de esa otra parte y era hablar un poco del tema de lo financiero, pero también lo financiero ligado al valor o a lo que tú decides cobrar por lo que haces. Creo que más que el reto de analizar las finanzas, empezar a llevar la contabilidad, creo que antes de eso, el reto es realmente darle valor a lo que haces y entender que lo que haces vale lo que vale porque tiene un sello especial. Entonces yo creo que muchos, y si no es todos, en este camino nos topamos con ese momento dificilísimo donde estás luchando con cuánto voy a cobrar. Y, y ahí yo creo que es muy, también es muy paradójico porque muchas veces es desde afuera quienes te dicen como, pero tú, ¿por qué estás cobrando eso? Es baratísimo, tu servicio o tu producto vale mucho más que eso. Entonces, es como que, no sé si te ha pasado en algún momento que no eres tú quien lo identifica, sino que te están mandando alarmas y señales desde afuera como qué está pasando, porque no le estás dando el valor real a lo que vale tu trabajo. Y me ha pasado, claro que sí. Yo creo que como tú dices, a todos en algún momento hasta que aprendemos. Sí. Eso es un punto clave y qué lindo que lo direccionas hacia el valor, porque sí, tienes razón, o sea, las finanzas, la contabilidad se aprende, eso se aprende y los números y las matemáticas van a casar, eso va a dar, ¿cierto? Se cuadra, pero la toma de decisión de cuánto vale, no por precio, sino por el valor de todo lo que compartes, que es tu camino, que es tu experiencia, que es tu sello auténtico, como le dijiste. Me encanta esto. ¿Qué podrías decir? ¿Qué es lo que más has amado de esta experiencia, de esta escuela de español virtual? ¿Qué es lo que más has amado y que no te esperabas? Mm, yo creo que la posibilidad de, primero, pues que la virtualidad te permite conectar con diferentes polos y puntos en el mundo, en diferentes horarios, pero estamos sincronizados independientemente del lugar o la hora o la zona horaria en la que estés. Entonces, eso ha sido maravilloso porque ha sido como estar viajando a muchos países al mismo tiempo, desde el mismo lugar, porque es como estar en una clase donde un estudiante, no sé, desde Filipinas o desde Alemania, me está contando
cómo está el clima, cómo están las cosas allá, o incluso a veces ver su entorno por la ventana o el lugar donde está. Y ha sido de alguna forma un viaje también, como una forma de viajar a esas casas, a esos mundos tan diferentes, pero al mismo tiempo tan similares en la cotidianidad. Entonces, eso ha sido maravilloso y la posibilidad de conectar con culturas tan diferentes, con personas tan maravillosas, que realmente lo agradezco y ha sido también una bendición porque ha sido como el clic con las personas más bonitas que están también como en esa sintonía conmigo. Y eso es otra cosa que, pues dentro de cuando te estás planteando un poco el emprendimiento, piensas, y era una pregunta que me hacía y que literalmente me senté a escribirla, como qué tipo de cliente quiero, o sea, o qué tipo en este caso de estudiante yo espero. Entonces también como visionar un poco ese horizonte de lo que yo quiero, con qué personas quiero interactuar. Pero sí, para no alargarnos, hice también ese ejercicio de escribir qué tipo de cliente yo espero. Y así siento que también ha sido como ha tenido mucha conexión el tema de las personas que han llegado a mis clases con ese cliente ideal que yo me imaginaba. Bueno, y lo otro que más he valorado o he atesorado de este camino de tener una escuela virtual es que he podido ser dueña de mi tiempo. Y en realidad, para mí sí lo ha sido, para mí sí ha sido ser dueña de mi tiempo. En muchos casos veo que a veces se convierte un emprendimiento es en algo que no te permite tener absolutamente nada de tiempo, porque finalmente, y yo creo que la implicación es más fuerte cuando tienes un negocio físico que cuando tienes un negocio virtual. Entonces, en este caso le doy los puntos al negocio virtual porque puedes de alguna forma controlar un poquito más eso o puedes estar presente desde diferentes lugares y no tienes que estar como en un lugar físico siempre para en un horario específico. Pero desde que yo empecé con la escuela, siempre me planteé qué horario quería tener. Entonces también fue muy claro como en no empezar a dar tiempos que yo no quería tener dentro de mis horarios. Por ejemplo, las noches, para mí las noches ya son sagradas, es como después de las 6 de la tarde yo no voy a tener una clase porque mi mente ya no está en la disposición para darle la atención que el estudiante merece, porque ya estoy súper cansada y además de eso porque es otro tipo de espacio para mí dentro de lo personal. Entonces, trazarme también esa línea con el tiempo, lo que iba a ser negociable y lo no negociable, era súper importante. Y ahí también descubrir herramientas dentro de la tecnología, pues fue algo muy valioso porque yo tengo un sistema de agendamiento de citas online que se llama Calendly. Y con Calendly, que es un éxito, yo amo Calendly porque me permitió estructurar un sistema donde no tuviera que explicarle a la gente como, no, mira, es que yo no estoy disponible en ese tiempo o los cambios de zona horaria cuando trabajas con países y zonas horarias tan diversas, pues Calendly me solucionó esa parte porque fue como, ok, aquí está la disponibilidad de mi horario, tú entras, agendas el horario y todo eso. Entonces, conocer de herramientas también en función del tiempo, pues fue súper valioso. Me encanta, porque yo te iba a preguntar por eso y tú ya lo dijiste. Ah, lo del tiempo. Claro, porque es que
es esa la clave, lo has dicho. A veces los emprendimientos que uno cree que le van a dar más tiempo, terminas tú entregando todo tu tiempo si no te organizas. Ángela, yo no puedo creer que ya llevemos aquí en esta conversación tanto rato. Para mí han pasado 15 minutos Se nos ha pasado volando el tiempo. volando. La verdad es que escucharte es un gusto, o sea, de verdad te gusta narrar y contar historias y lo vas llevando a uno como tan suavecito que uno no se da cuenta como que a qué hora. Me encanta eso de ti, además que pues tú tienes de verdad como una suavidad, una dulzura que pues que es tan a gusto, tan agradable escucharte y bueno, de verdad, Gracias, gracias por eso. gracias. Gracias a ti por escuchar con tanto amor y atención estas historias. Yo sé que, mejor dicho, preguntas todas, podríamos ahora centrarnos en miles de cositas que implica tener un proyecto online, pero quisiera ir cerrando con esta última pregunta que es, ¿qué consejos le darías a alguien que quiere empezar un proyecto similar, enseñando algo online? ¿Qué le recomendarías hacer y qué no hacer? Como si quieres una cosita de cada uno. Listo. Pues bueno, en cuanto a recomendaciones, si es una persona que quiere estar en este mundo de educación virtual o algún tipo de negocio virtual y que quiera trascender pues en el tema internacional, por supuesto, mi primera recomendación sería aprender mucho inglés. Creo que es un tema fundamental y no solamente, pues claro, en lo presencial lo es, pero la virtualidad finalmente te permite conectar con otros horizontes sin tener que ir hasta allá y ahí, pues claro, es clave tener un segundo idioma. Eh, otra cosa que le recomendaría es que tratar de ser muy selectivo en cuanto a las herramientas que quieres usar, pues si bien se trata de probar, ir como decantando, pues creo que si uno finalmente como que se casa con unas herramientas específicas, yo por ejemplo no pude con Meets, entonces la exploración de Zoom era como, pues esta es mi herramienta con la que voy a hacer las clases, seguramente hay muchas otras plataformas. Además, otra recomendación sería como tener como un público objetivo muy claro antes de empezar algo virtual, saber a quién le quieres llegar, escribir mucho sobre eso, porque creo que escribir también le ayuda a uno a visualizar mucho más qué es lo que quieres, qué tipo de negocio, eh, qué alrededor de ese negocio y a quién le quieres llegar con eso específicamente. ¿Cuál es el plus? También pensar mucho en, y ahí pues hablábamos con lo del, hablábamos acerca del valor y de la autenticidad. Entonces, pensarte mucho qué es lo que tú quieres ofrecer y por qué tiene un plus especial lo que tú ofreces para poder en la comunicación transmitirlo y llegar a ese público que quieres llegar. ¿Qué no recomendaría o qué desde mi experiencia no haría si tuviera que devolverme en ese camino? Yo creo que no tratar de abarcar tantas cosas al mismo tiempo. Creo que sería algo importante, em, como por ejemplo saber que si, por ejemplo en mi caso, pues al principio era muy abierto como con relación a también a tener clases para niños, adultos, mucho, como un público muy grande. Entonces yo desde un principio lo sectorizaría mucho más, o sea, que sea como quiero enseñarle español a mujeres o quiero enseñar específicamente a niños. Sí, como el público un poco más enfocado
en algo porque les estarías hablando a una audiencia específica, no como a todo y nada al mismo tiempo. Me encanta, es que es súper importante además este que no haría, porque de hecho por ahí leí como que cuando le hablas a todo el mundo no le hablas a nadie. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué no me llega gente? Claro, esto que estás diciendo es súper importante, saber muy bien cuál es el segmento de audiencia o de comunidad al que le quieres llegar y no tratar de abarcar como a todo el mundo, ¿no? Me encanta esto. Ángela, pues de verdad que un tesoro, o sea, hermoso todo lo que nos has compartido y quisiera hacerte bueno, ahora esta sí es la final, algo, una idea que se te quede en el tintero. No sé, yo siento que siempre emprender va a dar miedo y vas a tener esa sensación de qué pasará y provoca como esa serie de incertidumbre que a veces no te deja dormir. Pero en realidad siento que cuando le apuestas a algo con toda la convicción, la pasión, el amor, la entrega absoluta y la confianza en ti mismo de que puedes lograrlo, porque tienes ese don especial para hacer lo que le estás apostando a hacer, seguro van a haber frutos muy, muy maravillosos de eso. Y también creo que no es necesario resolverlo todo. O sea, de hecho, no tendría el, como el sabor exquisito del camino si lo resuelves todo desde un principio. Siempre tiene que causarte de alguna forma, esa incertidumbre o ese deseo de ver cómo vas a hacer determinadas cosas en tu proyecto, porque si lo tienes todo resuelto, pues te vas a aburrir finalmente muy rápido de él y no va a tener esa expectativa de lo que va a pasar con él. Hermoso cierre, hermoso broche de oro, con el corazón, yo quedo con el corazón lleno, o sea, he aprendido, me has enseñado porque yo quiero hacer un proyecto online y de verdad que pues tú me inspiras, escucharte, además escucharte, que ya te lo he dicho antes, como con tu tranquilidad, como con esta capacidad de decir, bueno, a ver, voy viendo, voy tanteando, yo sé que obvio uno se estresa, yo sé que uno se preocupa, pero es ese despacio es la velocidad de Dios, despacio es la velocidad de Dios y vamos viviéndolo y me encanta esto que acabas de decir, que si lo supiéramos todo ya pues no tendríamos ese sabor exquisito de la sorpresa de lo que nos depara el camino. No, y a ti muchas gracias, Julia, porque también alguna vez hablábamos sobre esto y era que en esa posibilidad de compartir su historia y volver a contarla, uno también se la está contando a uno mismo y está siendo consciente de muchas cosas por las cuales ha pasado y no siempre es tan fácil identificarlas. De hecho, creo que en estos mismos procesos de emprendimiento, pues debería ser como un tipo de volver atrás la película y ver cómo hemos avanzado a ra- como a medida que ha pasado cada uno de los retos por los cuales uno ha atravesado en su emprendimiento. Entonces es muy valioso para mí de que tú también me hubieras dado este espacio para compartir, porque es una forma de mirarlo en retrospectiva, de mirarlo como una persona que está mm, como mirando el narrador contar la historia, pero que no soy yo y también como que de alguna forma lo estoy escuchando. Entonces es un aprendizaje al mismo tiempo porque vuelvo a aprender sobre las cosas que ya han pasado y tal vez son aprendizajes que ya los tenía por allá guardaditos.
pero ha sido muy valioso. Muchas gracias a ti de verdad por invitarme a este espacio tan valioso de tantos aprendizajes para todos, todos los que estamos en este camino y para quienes desean pronto, con mucha esperanza, lanzarse al agua. Pues que sean unos chapuzones bien divertidos, bien interesantes, con sus salvavidas, pero a tirarse al lago. Sí. Ay, Ángela, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, siempre muchas gracias. Y a quien nos esté escuchando también, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Si esta historia te ha parecido útil, te ha inspirado, te invito a que le des me gusta, a que la guardes, a que sigas este podcast y a que compartas este episodio con todas las personas a quienes les pueda interesar. Muchas gracias por escucharnos y hasta un próximo episodio.